Notice auton. Conócete a ti mismo. La humanidad todavía se encuentra muy lejos de comprender el enorme significado filosófico y espiritual que estas palabras resguardan. Si estás escuchando este vídeo, quiero felicitarte y darte las gracias por tu interés y esmero en convertirte en un mejor ser humano, en la versión más elevada de ti mismo. Este mundo necesita más personas como tú. Conócete a ti mismo. Así alude este aforismo griego cuyo origen se pierde en el tiempo. Cuenta Platón en el Protágoras que fueron 7 sabios los que ofrecieron la inscripción de esta máxima a Apolo, en el templo oracular de Delfos. El célebre historiador Pausanias explica en su descripción de Grecia que esta frase se hallaba en la entrada del templo inscripta en oro, y Aristóteles reconoció que conocerse a sí mismo es el comienzo de toda sabiduría. Así que podemos imaginar la gran importancia que los antiguos griegos le brindaron para exponerla en un lugar tan especial. Conócete a ti mismo no se trata de un simple consejo o una recomendación, mucho menos de una sugerencia, sino que era casi una exhortación y hasta una advertencia. Conocerse a sí mismo fue el mensaje de los dioses, quienes pensaban en el autoconocimiento como una responsabilidad, como la esencia de la madurez humana. Cuenta la leyenda que en la sala sagrada en donde se encontraba la sacerdotisa de Apolo, la Pitia, podía leerse la siguiente frase: Te advierto, quienquiera que fueres, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Para Carl Gustav Jung, el brillante psiquiatra y psicoanalista suizo que revaloró la naturaleza de lo espiritual, estos dioses se encuentran dentro de nosotros, en nuestra psique humana inconsciente, la porción del alma que utiliza el mito, el símbolo y los arquetipos como estructura básica y como comunicación. Los antiguos sabios nos decían que los dioses existen desde el principio de los tiempos, son anteriores a la creación de la humanidad. Por lo tanto, nos conocen a la perfección y la sabiduría que encierran puede ser integrada progresivamente, en el momento en que accedemos a nuestros propios templos de los misterios. Se dice que el arte sagrado de la alquimia también fue revelado por los dioses hace mucho tiempo, y Jung logró utilizar sus fundamentos como una perspectiva para describir e ilustrar su comprensión de los movimientos transformadores que se producen en la psique, una vez que se lleva a cabo el proceso de individuación, de autoconocimiento. Además, la alquimia le proporcionó una estructura simbólica, un mito, un drama cósmico y espiritual en términos de laboratorio, para explicar la dinámica oculta de la individuación. Para Jung, la psique del hombre se encuentra fragmentada en elementos que conflictúan entre sí, porciones de información de nuestra propia psique que se mantienen marginadas y desplazadas, porque no sabemos si no nos animamos a reconocerlas, pero que generan numerosos problemas neuróticos y de disociación, porque ignorar ciertos aspectos incómodos y vergonzosos de nosotros mismos no hace que desaparezcan. Al contrario, mientras más ignoramos nuestras tendencias narcisistas, violentas y victimistas, nuestras tristezas, envidias, vergüenzas, frustraciones y enojos reprimidos, y nuestros deseos y sueños insatisfechos, más grandes y poderosos se vuelven los monstruos del inframundo. Escondernos a nosotros mismos quienes somos, sin jamás atrevernos a observarnos en el espejo de la verdad, provoca que sea muy difícil ser auténticos, así que recurrimos a las máscaras del ego para pretender encarnar una personalidad que no tenemos. Entonces decimos sí cuando queremos decir no, o decimos no cuando deseamos decir sí. Este comportamiento dividido nos enferma, porque no hay nada peor que vivir enemistados con nosotros mismos. Descubrir y trascender lo que te impide desenvolverte desde tu verdadera esencia individual es lo que necesitas para conocerte a ti mismo y llegar a ser un individuo completo, que es lo que tu interior en realidad anhela, es lo que realmente el mundo y todos merecemos. La neurosis es autodivisión, es la discrepancia entre la actitud consciente y la tendencia del inconsciente. Esta disociación se salva mediante la asimilación de contenidos inconscientes. En Topan, el todo es uno. En su psicología analítica profunda, Carl Jung enmarca su modelo de individuación en 4 etapas de transformación, también conocido como las 4 etapas del Mysterium Coniunctionis,
que encuentra su similitud en las 4 etapas o pasos que los antiguos alquimistas intentaron seguir en su laboratorio para obtener la piedra filosofal o lapis philosophorum. La piedra filosofal es el símbolo supremo de la transformación y la plenitud alquímicas, y Jung la equiparó con la realización del ser, la plenitud psicológica lograda por la unificación de los opuestos. Entonces la búsqueda de la piedra refleja la búsqueda de la individuación. Me aventuraría a considerar la suma total de nuestros hallazgos bajo el aspecto de 4 etapas, a saber, confesión, elucidación, educación y transformación. La primera etapa del proceso de individuación explicado por Jung, confesión, encuentra su símil en el concepto alquímico de nigredo, que significa ennegrecimiento. Generalmente se simboliza con el cuervo y la calavera, haciendo especial referencia en aspectos como la decadencia, el caos y la putrefacción. Nigredo representa el descenso a la oscuridad, el periodo en que el héroe penetra en la caverna antigua, la gruta de la que nadie quiere hablar, el inframundo que nadie quiere atravesar, el foso oscuro que oculta en sus más profundas entrañas una criatura gigantesca y horripilante. Y esto es precisamente el objetivo principal del héroe, porque ha sido enviado para matar a esta criatura. Nigredo refiere a un ennegrecimiento del estado de ánimo, una depresión, la noche oscura del alma, un vacío existencial. El camino se inicia cuando te enfrentas a la incomodidad y el tormento de mirar fijamente tus propias tendencias indeseables. Aceptar que las tienes es por esto por lo que esta etapa se llama confesión. Cuando te reconoces a ti mismo tus exageradas inclinaciones narcisistas, violentas o victimistas, cuando te miras al espejo, te sientes moralmente decepcionado, porque descubres lo que tu ego estaba ocultando detrás de la máscara. Durante este proceso suceden muchas cosas, desde la aparición de llantos y enojos fuertes, hasta sensaciones internas sumamente indeseables. Imagina a tu inconsciente en fase de nigredo como un océano caótico y nocturno, en que las bestias grotescas se retuercen y rugen molestas, porque les has apuntado con tu linterna dorada. Pero si se quiere transformar la masa vital, es necesaria una circumambulatio, es decir, una concentración exclusiva en el centro, el lugar del cambio creativo. Durante este proceso uno es mordido por los animales. En otras palabras, tenemos que exponernos a los impulsos animales del inconsciente sin identificarnos con ellos y sin huir, pues huir del inconsciente frustraría el propósito de todo el proceso. Debemos mantenernos firmes. Esta fase también se conoce como catarsis, ya que al aplicar tu consciencia en el problema interno, se separa y se extrae el contenido constelado de la psique. Esto conduce irremediablemente a una muerte simbólica, la muerte de las actitudes obsoletas, la putrefacción, el nigredo. Al liberar la energía psíquica contenida en estos complejos inconscientes, recuperamos fuerza vital y se rompen las defensas personales y el aislamiento neurótico, creando por uno mismo la posibilidad de cambio y transformación. ¿Cuántas veces evitamos tener un conflicto con alguien o poner límites, con tal de no ennegrecer la situación? ¿Cuántas veces negamos que nos sentimos tristes, enfadados o frustrados y sonreímos en su lugar y nos callamos, por no oscurecer el momento? ¿Qué sentimientos experimento internamente cuando me analizo? ¿Por qué? ¿La personalidad que proyecto es auténtica o es fruto de la búsqueda excesiva de aprobación externa? ¿Cuál siento que es el origen de estas necesidades insatisfechas que acaban por sabotear mi vida? ¿De qué tratan mis fantasías más oscuras? Aquello que no confieso a nadie y prácticamente ni a mí mismo. ¿Por qué me traiciono a mí mismo al posponer constantemente mis sueños? No puede existir luz sin oscuridad, vida sin muerte, día sin noche. La sombra no está para castigarte, sino para enseñarte. La oscuridad revela la verdad y la verdad es difícil de mirar a los ojos. El conflicto abierto es inevitable y doloroso. A menudo me han preguntado, ¿y qué hace usted al respecto? No hago nada. No hay nada que pueda hacer excepto esperar, con cierta confianza en Dios, hasta que de un conflicto soportado con paciencia y coraje surja la solución destinada, aunque no pueda preverla, para esa persona en particular. La segunda etapa del proceso de individuación explicado por Jung, aclaración, encuentra su semejante alquímico en el concepto de albedo, que significa blanqueamiento, el surgimiento de la vida del alma.
Representa los primeros instantes del amanecer, las primeras luces de la madrugada, cuando el calor vital apenas comienza a encenderse de la nada desde la fría oscuridad nocturna de la muerte. Son los primeros destellos de consciencia que surgen tras degollar a la bestia. El héroe, desvanecido en el suelo de la caverna, rodeado de una tranquila y silenciosa oscuridad, es visitado por una pequeña estrella, una luz tenue y fría como la luz sutil de la luna. Este lucero representa su voz interior, dulce, femenina y angelical. La estrella le brinda al héroe palabras de aliento y guía sus pasos entre los recovecos de la gruta subterránea para encontrar la salida hacia la superficie. Por lo que la fase de albedo corresponde con la consecución de una mayor claridad, autorreflexión, comprensión y sensación de renovación que emana desde lo más profundo del ser, produciéndose un gran cambio de actitud. En este punto se alcanza el primer objetivo principal del proceso, es decir, el albedo, tinctura alba, terra alba foliata, lapis albus, etc. Muy apreciado por muchos alquimistas como si fuera el objetivo final. Es el estado plateado o lunar, que todavía tiene que ser elevado al estado solar. La tercera etapa de este proceso de individuación expuesto por Jung, educación, halla su homólogo alquímico en el concepto de citrinitas, que significa amarillamiento, simbolizado por el sol naciente. Esta fase se centra principalmente en la persona y el ego, la relación de su renacida identidad con respecto al mundo externo. Ahora que has podido comprender el problema desde el mundo irracional del inconsciente, porque lo has experimentado y empatizado desde las entrañas, también se hace posible interpretarlo y comprenderlo desde el pensamiento, porque en citrinitas puede ser racionalizado. El héroe emprende su camino de regreso a la superficie, hacia la sociedad, incitado por la energía masculina de la extroversión. No solo desea poner a prueba la sabiduría adquirida en su ser, sino que pretende encauzarla en el mundo y compartirla. En citrinitas analizas tus propios comportamientos y seleccionas aquellas opciones realistas que te ayuden a cambiarlos por conductas moderadas, equilibradas y mejor adaptadas. En este estado las resistencias ya no son un obstáculo para cambiar, porque el monstruo ya no puede morderte. Por ejemplo, en vez de gritar y alterarte cuando las cosas se salen de tu control, intenta mantener la calma utilizando la respiración, entendiendo que solo a través de este estado podrás pensar y tomar mejores decisiones. Y la próxima vez que te falten al respeto, no te quedes callado. Intenta conectar con lo que sientes en aquel instante y trata de comunicarte con asertividad. Al principio todo cuesta, todo es difícil y cualquier cosa puede salir mal siempre, pero puedes estar seguro de que con el tiempo lo dominarás. Si no abres tu corazón, nunca sabrás nada de la persona que se esconde detrás de las murallas que has construido alrededor de ti mismo. En su sentido más profundo, la sombra es la cola invisible del saurio que el hombre aún arrastra tras de sí. Cuidadosamente amputada, se convierte en la serpiente curativa de los misterios. Solo los monos desfilan con ella. Citrinitas refiere a desaprender para aprender, vaciar para llenar con un nuevo conocimiento. Este concepto nos remite a una de las máximas más importantes de la alquimia, solve et coagula, que se entiende como disolver y coagular, o separar y unir. Esta frase está muy relacionada con el símbolo de Ouroboros, porque es el propio individuo quien destruye el aspecto más primitivo de sí mismo, simbolizado por la cola, a través de su propia inteligencia, simbolizada por la cabeza de la serpiente, lo que da como resultado la completud del ser, reflejada en el aspecto circular que adopta la serpiente Ouroboros. Debemos asumir, por lo tanto, que el espíritu tiene dos aspectos en la alquimia: la mente humana tal como la conocemos y la mente de la serpiente, de la que solo podemos decir que es inconsciente. El mismo Cristo se comparó con una serpiente, y su hermano infernal, el anticristo, es el mismo viejo dragón. La cuarta y última etapa del proceso de individuación expuesto por Carl Jung, transformación, se complementa con su símil alquímico de rubedo, que quiere decir enrojecimiento, simbolizado por el sol ardiente y rojo. Esta fase final representa la culminación de la individuación. En rubedo, la unión de los opuestos en complementarios culmina con el símbolo del matrimonio sagrado del macho y la hembra, del rey rojo y la reina blanca, del sol y la luna, del azufre y el mercurio, del principio masculino y el principio femenino, de la mente y el corazón, del consciente y el inconsciente. Esta unificación de la dualidad
es el Mysterium Coniunctionis de Carl Jung. El rubedo se desprende entonces directamente del albedo como resultado de elevar el calor del fuego a su máxima intensidad. El rojo y el blanco son el rey y la reina, que también pueden celebrar sus bodas químicas en esta etapa. Rubedo es el estado final del opus magnum, de la gran obra, donde el héroe de nuestra historia se percibe mejor integrado, siente que ha recuperado una pieza perdida y que esta pieza vuelve a formar parte de sí mismo, completándolo. El enojo, la frustración, la tristeza o la envidia, vaciados desde la raíz en nigredo y albedo, y llenados con un nuevo conocimiento racional en citrinitas, se iguala al mítico rompimiento del hechizo provocado por el monstruo, en el que la percepción ya no está alterada por energías densas y abominables, sino que ahora nuestro héroe puede observar la realidad desde la verdad y la neutralidad, trascendiendo los prejuicios que nublaban su percepción. Ya no debe esforzarse por tener un comportamiento equilibrado porque en su interior está instaurado el equilibrio. En Rubedo sientes que un gran círculo incompleto por fin se culminó y percibes que eres más auténtico que antes, como si te hubieras quitado un velo, una mentira. Sientes mucha satisfacción porque estás motivado a continuar conociéndote a ti mismo y tus secretos. Es aquí cuando el ciclo de 4 fases se repite una y otra vez: nigredo, albedo, citrinitas y rubedo. Es importante prever que rubedo no significa felices para siempre. A medida que avanzas en desenterrar tus propios tesoros y te vas acercando al núcleo de tu ser, comenzarás a dilucidar quién quieres ser y qué quieres hacer realmente con tu vida presente. Y aún encontrarás demonios envolviendo y custodiando las piedras preciosas. No puedes dedicarte a eso. Eres demasiado viejo, no eres lo suficientemente bueno. Quedarás como un ridículo. Nunca vas a cambiar. Tendrás que deshacerte de todos estos monstruos sinvergüenzas primero para poder avanzar en tu camino. Al final del día, nuestro héroe nunca baja la guardia. Siempre permanece consciente ante la posibilidad de un nuevo enfrentamiento contra los monstruos del inframundo. Así que, como pensaba Jung, el proceso de individuación es un camino que dura toda la vida. Si el alquimista reconoce que utiliza el proceso químico solo simbólicamente, ¿por qué trabaja en un laboratorio con crisoles y alambiques? Y si, como afirma constantemente, describe procesos químicos, ¿por qué los distorsiona hasta hacerlos irreconocibles con sus simbolismos mitológicos? El alquimista unifica el mundo lunar e interno del inconsciente con el mundo solar y externo del consciente al emplear una cosmología mitológica de carácter espiritual y al mismo tiempo trabajar en un laboratorio físico con todas sus herramientas, permitiendo que estas realidades duales interactúen entre sí, gestando el proceso de individuación por excelencia. Además, el alquimista llevaba a cabo su proceso en soledad y privacidad, porque solo en la soledad era capaz de ser completamente genuino. Lo mismo sucedió con el Maestro Jesús cuando su resurrección se manifestó en la Cueva de los Misterios. Nadie supo realmente lo que ocurrió en aquella caverna sagrada, una vez que su cuerpo muerto y putrefacto, el nigredo, fue recluido. Como es adentro, así es afuera. El alquimista nos enseña que debemos acompañar nuestro desarrollo interno con acciones en el plano material, conectando el cielo con la tierra, porque de nada sirve tener un conocimiento místico muy avanzado de expansión espiritual si no somos capaces de plasmar esta extensa cosmogonía en nuestra sencilla vida cotidiana. No quieras convertirte en un espíritu iluminado de la noche a la mañana, comienza paso por paso, resolviendo complejo por complejo, y un día no muy lejano te darás cuenta de que te sientes mucho más libre y auténtico. Si eres constante y contundente con tu proceso de autodescubrimiento, podrás compararte con tu versión de hace 2 o 3 años atrás, para darte cuenta de lo mucho que has crecido. Ya sea a través de la terapia con acompañamiento, la introspección y la meditación, o el puro desarrollo personal con mentores y coach, o quizá una combinación de las opciones anteriores, tu tarea es esforzarte por conocerte a ti mismo, expandiendo tu consciencia para abarcar cada vez más aspectos, elementos y compartimentos de tu psique, porque tu psique es tu totalidad. Tal y como pensaba Carl Jung, según su propia experiencia, la adquisición de una mayor comprensión del universo y sus leyes de sincronicidad, incluso de las señales que el universo envía para ti, sucede progresivamente en tanto que te diriges gradualmente hacia el centro de tu ser. Porque ese mundo divino oculto en los parajes subterráneos posee en sí mismo una naturaleza unificada y holística que yace interconectada con el todo, el unus mundus.
Este concepto de unus mundus significa un mundo, un solo mundo. Tiene raíces en la alquimia de Paracelso, pero fue popularizado por Carl Jung y hace alusión a esta unidad que todo y todos tenemos con el todo y que se accede a través del inconsciente. Este es el secreto de las personas que tienen experiencias místicas en las que se sienten literalmente fundidos con toda la existencia. Es por ello que nuestro propósito y nuestra auténtica esencia se encuentran en nuestras profundidades, porque es allí donde Dios existe y vive, o lo que cada uno entiende por Dios, considerando que siempre será imposible definir con palabras y conceptos a este principio creador absoluto. Agradecemos profundamente a todos aquellos espíritus libres y maravillosos que están apoyando el canal de los Enigmas del Ser, así que continuaremos compartiendo muchas más herramientas para enriquecer el aprendizaje y esclarecer el proceso de individuación. A cambio te pedimos un like si sientes que ha sido útil para ti, y no olvides suscribirte y compartir el vídeo, porque nunca sabremos en qué momento un destello de sabiduría puede ayudar a iluminar a todo un universo.